este hombre llamado David, que fue llamado por Dios de una forma tan única y tan especial, que cuando Dios estaba buscando un sucesor que sirviese como rey de Israel, ya que el pueblo, ustedes saben la historia, el pueblo de Israel a quien Dios había escogido y había llamado y lo llevó por el desierto y le entregó la tierra de Canaán, le entregó las tierras, los bendijo, los prosperó. Era una teocracia, era Dios quien hablaba al pueblo, se comunicaba directamente al pueblo, pero que su pueblo, en medio de todas las bendiciones que había recibido, ahora le estaba diciendo a Dios: queremos tener el rey como los países vecinos. Y allí surge la figura de Saúl, que lo escogió el pueblo. Saúl, todos sabemos lo que aconteció con su vida: desobedeció a Dios, no honró el precepto de Dios, era una persona con un cuerpo muy corpulento, sobresalía por encima de todo el pueblo por lo grande, lo bien parecido y lo llamativo que resultaba a los ojos del pueblo. Pero no era conforme al mandato de Dios, al corazón de Dios. Y este hombre llamado David, siendo un jovencito, 12, 14, quizás 16 años, dicen algunos, estaba pastoreando las ovejas de su padre. David era un apasionado, amaba lo que hacía. Este joven David estimaba a Dios, tenía a Dios en alta estima, lo respetaba en gran manera, lo amaba en gran manera. Y allá escogiendo Samuel quién iba a ser el rey de Israel, esta posición tan importante, tan relevante, ser el rey de Israel, el sucesor. Ahora era Dios quien estaba dando órdenes de escoger un rey, y era Dios quien daba la orden y daba finalmente el visto bueno de quién habría de ser aquel rey. Todos conocemos lo que pasó, todos los hijos de Isaí pasaron, y quizás ya pensando Samuel que no quedaba ningún otro, había puesto los ojos en uno, quizás sea este por el tamaño, por las cosas que se ven de él. Pero Dios le dice: no es ese el que estoy escogiendo, todavía queda uno. Y aquel muchacho que fue menospreciado, que fue humillado en cierta forma por sus propios hermanos, que aún cuando se acercó y vio lo que estaba pasando allá con Israel, en medio de las situaciones que Israel estaba viviendo con los gigantes, porque había un gigante de los filisteos que se pasaba molestando al pueblo, y allá aquel gigante llamado Goliat perturbaba la paz de Israel y nadie se atrevía a hacerle frente. Y David, siendo un muchacho, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. En su corazón había un gran temor de Dios, una alta estima de lo que Dios era y lo que Dios representaba y lo que representaba para su vida. Y allá David se atrevió a decir y a expresar: ¿quién es este gigante que se atreve a retar a los escuadrones del Dios vivo? Yo voy a enfrentarme a él. Y cuando él dice aquellas palabras, sus hermanos y los que estaban allí, y aún el rey Saúl, que todavía estaba por allí puruleando y estaba por allí haciendo de las de él, menospreciaron su capacidad, su intención, su deseo. Este David, que venció finalmente al gigante, este joven que era un adorador de Dios, que tocaba el arpa, que era un poeta, porque la mayoría de los salmos fueron escritos por él,
Que este salmo tan insigne que todos conocemos, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted lee ese salmo, cuando usted lee muchos de los salmos, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos que expresan lo que es la grandeza de Dios. Salmos que expresan lo que es una persona adorando a Dios desde lo más profundo, desde lo más íntimo de su corazón, expresándole a Dios su gratitud, expresándole a Dios su alta estima en la que él tenía al Señor. Entrad por sus atrios con acción de gracias. Entrad por sus puertas, llegad a la casa de nuestro Dios, adorad, bendecid su nombre. Lo que era David, lo que David representaba, lo que había en su corazón. Cuánto amaba a Dios, que había salido a la guerra, que cada vez que salía a la guerra derrotaba a los enemigos de Israel, que fue un hombre valeroso, rey vencedor, que no le importaba danzar ante la presencia de Dios. Mire qué terrible. Siendo la figura máxima del pueblo que llegó a ser el rey de Israel, no le importó allí adorar a Dios y allí danzar y bailar, que hasta su esposa dijo: pero qué ridículo es la que tú estás haciendo delante del pueblo, tú eres el rey, muchacho, compórtate. Y David decía: no me importa, yo estoy adorando a mi Dios porque hemos recuperado el arca, porque Dios ha estado con nosotros, porque hemos sido bendecidos. Mi corazón está agradecido de Dios. El temor de Dios, la estima en la que tenía a Dios en todos los haberes, la forma como él lo expresaba, era algo único, muy significativo para nosotros en nuestro tiempo. Y estos salmos lo que expresan, la manera como Dios lo usaba, como Dios se le revelaba, la palabra que Dios le daba, siendo un poeta y siendo un hombre que había estado ante la presencia de Dios y había visto tantas maravillas del Dios Todopoderoso. Y que Dios en un momento dijo: de tu linaje, de tu casa, voy a levantar un linaje, voy a traer salvación, porque del linaje de David fue que vino Jesucristo, el Salvador de la humanidad. De su casa, este hombre valeroso, temeroso de Dios, que cuando había derrotado a todos sus enemigos y alcanzó la paz en Israel, expresó y va ante la presencia de Dios y le dice: Dios, tú me has bendecido tanto, tú has sido tan bueno conmigo, tú me has dado tantas cosas, tú, Dios amado, me has prosperado en todo y me has hecho ser feliz. Yo te quiero hacer templo, yo te quiero construir una casa. Y Dios le dice a David: tú has derramado mucha sangre. Yo conozco, yo sé la intención y el deseo de tu corazón de construirme un templo, pero deja que sea alguien de tu descendencia el que finalmente pueda construirme un templo. Y así Dios lo cumplió. David, que había sido ungido como rey de Israel, permaneció en el palacio del rey Saúl. Se convirtió en escudero de Saúl por muchos años. No anhelaba lo que era el poder. No estaba el agarrarse del poder como acción, no estaba buscando la forma de que ya que había sido puesto como que iba a ser el rey de Israel, buscar la forma, la manera de suplantar de una forma u otra a Saúl para avanzar a tomar el poder. David supo esperar el tiempo de Dios. Muchos años. Trabajó allí con Saúl en el palacio, sirvió del escudero, trabajó allí con él.
ya había sido presentado ante la presencia de Dios, ya había sido escogido y durante todo ese tiempo estuvo esperando el momento, el tiempo acepto y escogido de Dios para iniciar lo que sería aquella gran carrera, aquel gran recorrer, aquella gran misión que le tocaba de ser el rey de Israel. Pero no todo es color de rosa. David vivió y enfrentó momentos gloriosos donde vio la mano de Dios moverse, hacer, actuar, donde vio que Dios estaba con él como poderoso gigante, donde sentía y palpaba y representaba en sus actos lo que era esa presencia de Dios en él, ese agradecimiento de Dios en su vida. Pero también llegaron momentos donde tuvo que huir, donde fue perseguido. Y muchos de los escritos de los salmos hablan sobre los momentos donde estaba allá en la cueva, momentos donde tuvo que esperar el mover de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es David hablando. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? La representación de lo que es un hombre, una persona, un ser humano en comunión con Dios, que amaba a Dios, que tenía momentos como los tenemos nosotros, momentos gloriosos, momentos hermosos, pero llegan momentos de batallas, llegan momentos de luchas, llegan momentos donde la gente nos traiciona, llegan momentos donde nos cuestionamos a nosotros mismos: ¿valdrá la pena seguir con esto? ¿Valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena seguir en esta misión? ¿Estaré yo en la voluntad de Dios? ¿Habrá algún pecado oculto en mí que está haciendo que yo esté pasando tantas pruebas y circunstancias? Y David era un gran hombre de Dios. Era humilde. Se sometía a la voluntad de Dios. Y el texto del que queremos hablar también en esta mañana, leí solamente el verso 1, no quise leer el verso que continuaba. Ustedes lo conocen ya, el pasaje y el texto del que estamos hablando. Ya tenía muchos años, ya había vencido a todos sus enemigos, había hecho muchas cosas. Su ministerio, su misión había sido una exitosa. Y dice el texto que en un tiempo donde los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Y allá, estando David en el palacio y el pueblo con sus generales y sus soldados peleando, David a la distancia es tentado en gran manera. Un hombre con aquella visión de Dios, un hombre con este entendimiento que tenía de Dios, que sabía lo que era temerle a Él. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Pero David ahora se ha quedado en el palacio, y allá a la distancia ve a aquella mujer. Y David quedó cegado por aquella mujer que tenía a su esposo, que el esposo de aquella mujer era uno de los generales más fieles a David, que su mente comenzó a llenarse de lujuria, comenzó a llenarse de codicia, que su mente y su corazón comenzó a turbarse, que no se da cuenta de lo que está haciendo,
que no se está percatando de lo que está ocurriendo. Y David comienza a maquinar y comienza a preguntar: ¿a quién pertenece esta mujer? ¿Quién es el esposo? Oh, pero esta mujer yo la quiero. Y todo este tipo de cosas y todo este tipo de acciones pecaminosas, contrarias. Este hombre que tanto amaba a Dios, que en tanta alta estima tenía a Dios, está ahora envuelto en una situación donde finalmente se convierte en un asesino intelectual, donde ha pecado contra Dios, donde ha mandado a matar a un hombre para quedarse con su mujer, teniendo tantas concubinas y mujeres como era la costumbre de aquel tiempo y aquel entonces. David, que tanto le cantaba a Dios, ha caído de la gracia de Él. Ha pecado contra Dios, se ha cegado por la maldad, se ha cegado por la mentira, se ha cegado por la codicia. Porque en tiempos de ir a la guerra, se quedó en su casa. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia, en esta mañana? En tiempos de grandes batallas, de grandes luchas, donde él como jefe, como hombre de Dios, tenía que también estar allí dando la batalla con el pueblo, se había quedado en su casa. Y allí la mente comenzó a maquinar. Y allí rápidamente el otro comenzó a ponerle cosas en la mente. Oh, pero mira aquello, pero mírate esto. ¿Por qué Dios nos dará esta palabra en esta mañana? ¿Por qué esta palabra llega a esta iglesia en esta mañana? A los que nos puedan ver en esta mañana, a todos los que estamos aquí. Es que el hombre y la mujer de Dios, siervo de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, no podemos descuidarnos, no podemos descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Fíjese quién era David. La mayoría de los salmos fueron escritos por él, hombre de Dios, que conocía y sabía lo que representaba servir a Dios, pero que también fue engañado, fue cegado en un momento determinado. Y qué cosa tan terrible, qué vileza, qué gran pecado ha cometido: adulterio, fornicación, homicida, ha dañado a una familia, ha hecho contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios le había dicho, a lo que había sido su juramento delante de él. Ha puesto en poco la misma palabra que él pregonaba, los mismos escritos que hacía, porque se ha dejado llevar por los instintos, porque cuando tenía que estar igualmente allí en la batalla, no podíamos bajar la guardia. Y David pecó en gran manera contra Dios. Mandó a buscar a aquella mujer, se acostó con ella, la embarazó, mandó a matar a su esposo. Todo lo que hizo. Y allá Dios en su misericordia le habla, le manda al profeta. Y el profeta comienza a hablarle a David, a decirle: David, ¿qué está pasando aquí? Y él no cae en cuenta del pecado que había cometido. Se cegó. Un hombre tenía una corderita y otro hombre tenía muchas corderitas, ¿verdad? Parafraseando lo que el texto dice. Y aquel hombre que tenía muchas corderitas quería quitarle la corderita a aquel que tenía solamente una. Dice el texto que David se incendió en ira, le dio coraje, se molestó y le dice al profeta Natán: ese hombre que muera, tráemelo aquí que muera. Y cuando Natán le dice: papá, ¿qué te pasa a ti? Ese hombre eres tú. Como decimos lo del campo, quedó muerto y podrido. Como que escamas le cayeron de sus ojos a David. David se descompuso
cayó al piso, cayó en tiempo. ¿Qué yo he hecho? Dios mío, lo que yo he hecho, pero yo hice eso. Como que no había caído en tiempo y espacio de lo que había cometido, del pecado que había cometido delante de la presencia de Dios. David se arrepintió en gran manera y el profeta le dice: ciertamente el hijo que nacerá de esta mujer va a morir, y déjate de estar llorando por ese hijo, porque yo no lo voy a levantar. Levántate de tu luto y arranca y endereza tu camino, endereza tus pasos. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre habla a su pueblo. David, un gran hombre de Dios, que amaba a Dios y había caído de su gracia. Pero mira, aunque hayas caído, aunque hayas cometido errores, aunque te hayas equivocado en el camino, Dios da oportunidades. Dios da oportunidades. Siendo la figura máxima de Israel, el rey, la figura más importante, que el mejor ejemplo tenía que darlo a todo el pueblo como hombre de Dios, había caído, pero Dios estaba dispuesto a levantarlo. ¿Cuántos le adoran en esta mañana? Dios está dispuesto a levantarte, amigo que nos escuchas, que nos estás viendo en esta mañana, de los que estamos aquí. Dios es un Dios restaurador. El amor de Dios es tan grande, tan inmenso por nosotros, que a pesar de los errores que cometemos, que a pesar de que nos desviamos en el camino, que a pesar de que somos hombres y mujeres de Dios, nos podemos equivocar. Pero vamos a ver por qué razón, qué pasó con David, qué pasó aquí para que David cometiera esta vileza, este pecado. No te descuides, nos descuidamos nuestra salvación. Aquí dice que en tiempo en el que los reyes tenían que irse a la guerra, David se había quedado en su casa. Y estos son tiempos en el que tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que estar en la casa agarrados, tomados de la mano de Dios. No nos podemos quedar en la casa. No nos podemos quedar en el camino. No nos podemos ir para allá o para acá, para aquel lugar, porque sabemos que el otro va a estar acechando constantemente, y máxime cuando somos hombres y mujeres de Dios, cuando nuestro testimonio es un testimonio poderoso, cuando hemos conocido el poder de Dios como lo conoció David y lo que representaba. Cuando tú y yo, que somos hombres y mujeres de Dios, sabemos lo que representa servir a Dios, lo que es el evangelio y lo que implica. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar con nuestros ojos muy abiertos, nuestros oídos muy pendientes de lo que está pasando en nuestro alrededor. No podemos olvidar las maquinaciones del enemigo, de cómo va a estar buscando a ver de qué forma o qué manera nos puede descarrilar en la ruta. Y Dios perdonó a David, porque David reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra Dios. Y el arrepentimiento de David, por eso es que la Escritura dice que el corazón de David es conforme al corazón de Dios, en cuanto a lo que es el perdón, en cuanto a lo que es el temor de Dios que emanó de él en momentos determinados, a pesar de la vileza que había cometido y el pecado que había cometido delante de su presencia. David se arrepintió a tal punto que escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque he pecado contra ti. David se arrepintió en gran manera, se humilló delante de Dios, sabía lo que representaba lo que había hecho, se sometió a Dios, a la voluntad de Él. Y sabes que Dios lo perdonó. Hermano y hermana, Dios perdona. Dios restaura. Dios te restaura. Nos ha perdonado a nosotros. Nos ha libertado.
del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Tanto que Dios te ha perdonado. Dios perdonó a David. Dios restauró a David. Pero ¿sabes qué? Dios le habla a través del profeta. Dios te ha perdonado, pero no te olvides que el pecado trae consecuencias. Los errores que cometemos traen consecuencias, iglesia, hermano y hermana. Alguien decía que cuando tú pecas contra Dios es como poner clavitos a una pared, a una puerta, ¿verdad? Y tú vas pecando y es como poniéndole clavitos a esa puerta. Y cuando Dios te perdonó, que quedaste libertado, se caen todos los clavitos, pero los jotitos quedan ahí. La espada no se apartará de tu casa. Y David todo lo que hizo, lo hizo en secreto, pero allá su hijo Amón se acostó con su media hermana y la violó delante del pueblo. Allá su hijo Absalón, queriendo vengar lo que su hermano Amón había hecho, esta familia se dislocó. Quería vengar lo que su medio hermano Amón había hecho. Se rebeló contra su papá. Mire, David, que había peleado con gigantes, que había vencido a todos los enemigos, no podía doblegar a un hijo Absalón rebelde, que se le acostó con sus mujeres, que trató de usurpar el reino. Mire todo lo que pasó aquí. Y de aquella mujer con quien David se había acostado, llamada Betsabé, muestra del amor de Dios, nació Salomón. Y es Salomón, qué cosa más increíble, como es Dios. Yo no lo hubiese hecho, nosotros no lo hubiésemos hecho, pero las cosas que hace Dios. De Salomón, el hijo de Betsabé, de aquella mujer que él había visto allá y todas las cosas que hizo y todo lo que ocurrió, el hombre más sabio del mundo. Y este es el que construye el gran templo de Israel, el templo de Salomón, del que tanto hablamos, del que se habla que en el tiempo futuro, cuando venga Jesús, ese templo se va a construir donde está la mezquita actualmente allá de los árabes y todo el revolú que hay ahora mismo entre Hamas y los israelíes y todo lo que está pasando. Mire qué cosa más increíble. El templo, la mezquita que se ve allí con la cúpula anaranjada que usted ve allí, en esa cúpula, la mitad de Israel, la mitad de los árabes, eso es bárbaro. Templo de Salomón se convirtió en el símbolo número uno de lo que es la presencia de Dios en medio de un pueblo y la aprobación de Dios, donde el templo de Salomón se convirtió en una de las maravillas, dicen algunos, del mundo. Pero todo lo que pasó después con este pueblo, Dios restaura, Dios levanta, Dios está dispuesto, amigo y amiga que nos está viendo, a perdonarte, a libertarte, a sanarte, a restaurarte, a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Pero hay que someterse a Él, hay que humillarnos delante de su presencia. Que a pesar de lo que la gente muchas veces piensa de los jóvenes, que los menospreciamos, que los desvalorizamos, que los tenemos en poco, el texto nos está diciendo: aquel jovencito que estaba allá amaba a Dios, estaba allá con las ovejas y desde pequeño estaba demostrando que amaba a Dios en gran manera. Y a ese fue el que Dios escogió. Dios también escoge a jóvenes y los sella y los llama. Que nosotros miramos las apariencias y juzgamos por las apariencias. Tengamos cuidado, porque Dios está mirando mucho más que las apariencias. Dios está mirando el corazón y la intención del corazón de nuestras vidas. Fue una fatal decisión de David haberse quedado
en el palacio, en la casa. Pero el amor de Dios es tan grande que le dio la oportunidad de arrepentirse, de enmendar su camino, de reconocer su pecado. Y David en su humildad lo hizo. Reconoció su pecado, reconoció su maldad. Un hombre de Dios que era en cierta forma conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios en gran manera, que había cometido un grave error, que había tomado una decisión fatal para su vida, pero que Dios lo estaba libertando, Dios lo estaba restaurando en esta hora. Vivió muchos momentos de tensión y momentos difíciles, pero él sabía que no importaba cuál fuera el momento difícil que hubiese vivido, él sabía que Dios no lo dejaba solo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del... Oye, pero usted mira la letra de esos salmos, la riqueza que hay. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entrad a su casa con acción de gracias, por sus puertas con agradecimiento, alabad, bendecid su nombre. Qué salmos tan insignes, tan maravillosos, que hablan de la confianza, que hablan del agradecimiento a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios por el perdón que nos ha dado. Tenemos que reconocer y saber que aun cuando pecamos, que a veces pensamos que no tenemos perdón, que a veces pensamos que no hay salida para nosotros, que a veces pensamos que estoy ya lo he perdido todo, ya con este error que cometí yo, David siendo rey de Israel, lo he perdido todo, he perdido mi ministerio, he perdido mi gobierno, he caído de la gracia de Dios, ya no hay más oportunidad para mí. Hay oportunidad. Dios levanta, Dios restaura. Dios te vuelve a levantar, te restaura, hace las cosas nuevas, como lo hizo con nosotros. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer de dónde hemos caído y levantarnos y seguir adelante y seguir la marcha y no detenernos en el camino y seguir haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana, en esta hora. Vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios. Si hay alguna vida en esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera en esta hora venir a los pies de Él, levante su mano ahí donde usted está y reciba a Cristo en su corazón. ¿Alguna vida en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor? Pase por aquí en esta hora. De lo que nos están viendo a través de los medios digitales en esta hora, también si hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor, recibirlo por primera vez en su corazón, amigo y amiga que nos está viendo, no todo está perdido, no todo ha terminado para tu vida y para los tuyos. Hay oportunidad en esta mañana. Hoy el Señor te llama, quiere levantarte, quiere sacarte del pozo de la desesperación. Hay algún hermano o hermana aquí en esta mañana que está viviendo un momento duro, difícil, complicado para su vida, siente que está en un pozo oscuro del que no puede salir por los problemas, por las situaciones. En esta mañana el Dios Todopoderoso, el soberano Dios, está aquí para extender tu mano y levantarte y sacarte de los que están viéndonos igualmente. Alguna vida cargada, cansada, abatida, dolido, dolida, ansioso, lleno de temores, lleno de depresión en esta hora, con unos problemas increíbles en su salud, en su casa, con sus hijos, con la familia. En esta mañana te decimos, hay solución, hay alternativa. Has estado viviendo una vida de espaldas a Dios, has cometido tantos errores con la familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus familiares, con tus hermanos. Has estado viviendo de espaldas a Dios tanto tiempo. Hoy, amigo y amiga, el Señor te llama. Abre las puertas para ti. Te quiere dar una nueva oportunidad.
para que vengas a Él, para que te reconcilies, para que lo recibas y puedas alcanzar una nueva vida. Te llama en esta mañana. Vamos a orar por los que nos están viendo en los medios digitales. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo presento a los hermanos que nos están viendo en esta mañana. Cada uno de ellos, yo los presento delante de ti. Dios eterno, cúbrelos. Cubre cada vida con tu poder, con tu bendición. Señor, toca sus corazones, toca sus vidas en esta mañana. Mi hermana María Soto, yo la presento delante de tu presencia. Mi hermano Toño Rodríguez, lo presento delante de ti. Señor, cada una de estas vidas, hermanos y hermanas, mi hermana Nancy, Santiago, Carlitos allá en Estados Unidos, en Ohio, los presento delante de ti. Mi hermana Norma Soliván, Señor, cúbrele con tu presencia. Mi hermano Gui, tu hermano Israel Berrío, cada uno de ellos, Señor, están en tus manos, Señor amado. Cúbrelos, guárdalos, bendícele, Señor, que no se dañen, que los que estamos aquí, que no nos dañemos, que podamos serte fieles, Dios. Señor, míranos de lo alto lo que nos están viendo estos hermanos que he presentado en esta hora, que han estado en este culto en esta mañana. Señor, yo los presento delante de ti. Que puedan ser fieles a ti, que puedan guardar tu palabra, que puedan creer a esa palabra, vivirla, atesorarla en sus corazones. Reprendemos en esta mañana todo ataque del enemigo contra sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Toda tentación, Señor, todo aquello que quiera alejarnos de tu presencia, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, de los que estamos aquí en esta mañana, Dios, este pueblo que ha llegado aquí en esta mañana, Dios mío, cúbrelo, Dios, pon escudo protector sobre este pueblo, que este pueblo pueda oír tu voz, que este pueblo pueda entender, Dios eterno, tu amor, tu misericordia. Señor, protege nuestras vidas, protege nuestros hogares, danos fuerzas, Dios, ayúdanos a serte fieles, a no fallarte, a no errar en el camino, a no pecar contra ti. Dios, pon escudo protector, pon escudo protector sobre cada joven, cada niño de esta iglesia, cada niño que nos pueda ver, cada familia. Cubre a tus hijos, cubre a tus hijos, cubre a los jóvenes, cubre a nuestros ancianos, cubre a nuestras viudas, cubre a las mujeres solas, los hombres solos, Dios. Cada uno de nosotros, de este pueblo en esta mañana, clamamos, Padre, a tu presencia. Ten misericordia, que no nos dañemos, Dios. Que nuestros ojos estén siempre prestos, abiertos a hacer tu voluntad. Señor, cuídanos de no pecar, de no hacer lo malo, para no hacer lo malo delante de tu presencia. Cuídanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pon vallado en cada vida, en cada hermano, cada hermana, cada uno de los hermanos que son del grupo de adoración, Señor. Protégelos, cuídalos, que ningún dardo, ninguna saeta del enemigo vaya a tentarle, a alejarlos, a hacerlos pecar, a hacerlos errar en el camino, apartarlos de ti, Dios. Cúbrelos, Padre, cúbrelos, Dios, con tu presencia, con tu poder. Cubre, Dios, nuestros predicadores, nuestros maestros, nuestros líderes. Dios eterno, clamamos por ellos. Señor, está con nosotros. Cuida, Dios,
a cada jefe de familia. Padre, a no pecar contra ti, a no actuar con ligereza, a dejar en tus manos, Dios, situaciones que llegan a nuestra vida. Señor, ayúdanos, guíanos y protégenos en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Fuerte el aplauso.